Ya estoy. Bueno, la gloria y honra sea para el Señor de estar una vez más en esta reunión y meditar Amén. la carta a los romanos. Recordemos, Amén. estamos en un bloque de Romanos capítulo 11 al verso, no, perdón, estamos en el bloque del Romano. 9 al 11, o sea, del capítulo 9 al capítulo 11. O sea, en conjunto, Pablo en estos capítulos explica el plan de Dios con Israel y los gentiles. En Romanos 9, recordemos que se habla de la elección soberana de Dios. El capítulo 10 habla del rechazo que tuvo Israel al mensaje de salvación. Y en la reunión pasada, en los primeros 10 versículos del capítulo 11, vimos que Dios no desechó a Israel, sino que tiene un remanente fiel y que muchos fueron endurecidos. Pues en el pasaje que vamos a leer hoy, Pablo explica que el tropiezo de Israel no es el final de todo, que el tropiezo de Israel no es un tropiezo sin propósito, sino que este tropiezo permitió que los Cámara, gentiles recibieran el Evangelio cámara. y al mismo tiempo servirá para provocar a celos a Israel, para que un día se vuelvan a Dios. Así que vamos a pedirle a nuestra hermana Gladys que pueda leer el pasaje de Romanos 11, del 11 al 24. El tema de hoy Amén. es la salvación de los gentiles. Puede leer, hermanita. Amén. Vamos a ver. El 11 al Vamos a ponerlo aquí. 24. Sí. Dice, pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, dice, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles a fin de provocarlos a celos. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo, su, su caída a los gentiles, cuanto más lo será su plena restauración. Hablo a vosotros gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Las que son santas. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Tal vez dirás, las ramas fueron desgastadas para que yo fuera injertada. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero no por la fe. Es no, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te jactes, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera
tú también serás eliminado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza, fuiste injertado en el vivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Hasta ahí, hermano, Sí, amén. al 26, ¿verdad? 24, Ahí, ahí está bien. va. Va. Amén. Amén. Puede orar para que el Señor hable en nuestras vidas, Amén. ¿verdad? Vamos a orar. Padre, no que hemos leído tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo sea quien intervenga en mi hermano para darle palabras de sabiduría, Señor, para que nuestras vidas puedan ser edificadas en tu palabra, Señor, con la guía de tu Espíritu Santo. Bendice, pues, Padre, al hermano Alvin y permite que nosotros podamos prestar atención a tu palabra y podamos ser obedientes a ellas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo imploramos. Amén. Amén. Bien, el tema a tratar, como ya se lo dije, es la salvación de los gentiles. Vamos comenzando observando el texto que nos ha leído nuestra hermana Gladys. Por ejemplo, en la primera parte del verso 11, ¿qué pregunta hace Pablo y cómo la responde? Primera parte del verso 11. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Y respondió, en ninguna manera. Correcto. Pero bueno, Hasta ahí, va. hasta La ahí. pregunta, ¿qué pregunta hace Pablo? La que hayas leído y la respuesta, la que has leído. Pues bien, veamos. Veamos la segunda parte de este verso 11. ¿Cuál fue el resultado de la transgresión de Israel? La salvación de a los gentiles. Amén. Así es, la salvación de los gentiles. Gracias. Vaya. Pasemos al verso 13. ¿A quiénes habla Pablo? A los gentiles. Los gentiles. Gentiles, correcto. Ahora, ¿cuál es el propósito que ve Pablo al llevar el evangelio a los gentiles según el verso 14? ¿Cuál es el propósito que ve Pablo al llevar el evangelio a los gentiles? Ahí en el verso 14. Provocar los celos. Muy bien. De los santos de ellos. Provocar a Para celos. celos a su pueblo. Ahora, ve ahí el verso 16 y 17. ¿Qué ilustraciones usa Pablo? Verso 16 y verso 17. ¿Qué ilustración? Aquí habla de las primicias de las Ah, muy bien. Las primicias y la masa. Ajá. ¿Cuál es la otra? la raíz. La raíz. Ah, muy bien. Ahí. ¿Y en el 17? La raíz. En el 17 dice que habla de que si estas ramas fueron, dice, desgajadas, siendo olivos silvestre, dice, Muy bien. han sido injertadas. O sea que la ilustración que ocupa Pablo es las primicias, la masa, la Y rama, la raíz. la raíz y el olivo. Va. Muy bien. Vamos ahí del verso 19 al 21. Verso 19 al 21. 19 al 21. ¿Qué advertencia da Pablo a los gentiles respecto a su actitud? Que las ramas fueron desgajadas para que él fuera injertado. Ujú. ¿Qué advertencia da Pablo a los gentiles con respecto a su actitud? La respuesta es de recuerdo a actitudes. Mire ahí. En el verso 19. Ajá.
¿Qué dice ahí? Por eso dice, tal vez dirás las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado, dice. Ajá. Entonces que hubo un, Siga leyendo. desgajaron las ramas para que fueran injertados ellos. Vaya, vamos a ver. Incredulidad. Ajá. Él fue Vaya. En el 19, ¿verdad? Porque eso es lo que dice. Sí, ¿Qué está empieza, diciendo el tal vez vaya, dirás? primero empieza en el 18. ¿Qué es lo que les dice? Ah, dice, no te jactes Ahí de la está. jactancia. Cabal, no te jactes. Ajá, esa es la advertencia. No te jactes con las ramas. Si te Sí, sí. jactas, sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Luego el 19, el que usted leía. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Viene el 20. Bien, Mm, de él. por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. O sea, la advertencia que hace es, no te jactes, no te ensoberbezcas. ¿Por qué razón? Porque si ellos son injertados, es por fe. Por eso. Y si sí. aquellos fueron desgajados, fue por incredulidad. En Ujú. otras palabras, no te jactes que vos has hecho algo para ser injertado. No, fuiste injertado solo porque creíste. Aquellos te cajaron porque no creyeron. Por ahí va la cosa. Bien, Sí. sigamos aquí. En el verso 22. Verso 22. Esto está fácil. Verso 22. ¿Cuáles son los dos aspectos de Dios que se muestran en ese versículo? Una es la La bondad, bondad y la severidad. severidad. Perfecto, la bondad y la severidad. La severidad. Vaya. Y por último, veamos el verso 23 y 24. Verso 23 y 24. ¿Qué esperanza se da para las ramas naturales? O sea, para Israel. En el verso 23 y 24. ¿Qué esperanza se les da a las ramas naturales? Sí. Que lo van a injertar, dice aquí. ¿Correcto? Si ellos dejan la incredulidad, entonces Van a van ser injertados. a ser injertados. Muy bien. Ujú. Vaya. Ahora vayamos ya al plato fuerte, que es la interpretación de aquí. Eh, Permítame leerles una porción del verso 11 al 15 y después voy a hacer la pregunta. Del 11 al Miren 15. el verso 11 en adelante. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Aquí lo que está diciendo es que Israel De alguna tropezó manera. para no levantarse más. Eso es lo que da a entender. Israel ha tropezado y nunca más se va a levantar. Ahora, la respuesta, en ninguna manera. Pero su transgresión vino la salvación a los gentiles. Repito, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Qué es transgresión? Como transgredir la ley del pecado. Ah, ¿y qué es transgredir la ley? Es como rebelarse, ¿ve? En contra, Ah, desobedecer la palabra. correcto, así es. Correcto, así es. Transgredir es quebrantar, es violar un estatuto, una ley o un precepto. Entonces, en otras palabras, desobedecieron a Dios. Así. Sí. Entonces, por eso dice acá, si ha tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos, dice. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, su defección, la riqueza de los gentiles. Aquí me tengo. ¿Qué es defección? Porque De, aquí dice, vaya, aquí dice, como y un si su defecto. transgresión, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿qué es defección? Como podríamos decir un defecto, ¿verdad? Sí. Ah,
¿Están de sí. acuerdo los demás? Que puede ser un defecto. Solo digan sí o no. ¿Están de acuerdo? Defección. Bueno, voy a... Defección. A buscar. Decepción. Ajá, Es defección. ex- ¿Qué es defección, hermana? es ex- Un defecto. excepción, Defecto. excepción, Yo creo que no, hermano. excepción, elegido. Defección, vaya. O sea, por la transgresión de Por Israel lo de- y por su defección, los gentiles gozamos ahora de la salvación. Pero la transgresión ya vimos por la desobediencia de Israel a Dios. Pero su defección, les voy a explicar lo que es la palabra defección. Por definición, defección es separarse con deslealtad. O sea, Israel se separó del plan de Dios con lealtad. Del plan que Dios tenía para ellos, Israel se separó de una manera desleal. Entonces, por eso es que leemos acá, de que, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Creo que ahora sí entendimos ese pedazo, ¿verdad? Ajá, es con la separación, entonces, ¿verdad? Ajá, claro, La separación pero la del... separación por voluntad del pueblo de Israel. Se separó de los planes de Dios de manera desleal. Esa es defección. Le desobedecieron, ya no quisieron seguir el separar. plan que Dios tenía para ellos. Excepción, A eso se refiere. No es Entonces, defecto, ¿verdad? ajá, defección. Ajá. Esas son palabras que hay que anotarse, ¿verdad? Cabal. Porque, Pero ahí queda grabado, hermano. sí, porque, ¿sabe qué, hermana Gladys? Yo pensé lo mismo que eso era. ¿Verdad? Sí, yo eso pensé, pero dije, Sí, pero no tiene sentido. Mejor voy a buscar qué sí, es. cabal. Sí, Entonces, cabal. y sí, es la separación desleal. Vaya, Ujú. digamos en el verso 13. Porque a vosotros hablo gentiles, dice. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Aquí viene la pregunta. Va, de acuerdo a esa porción que he leído, aquí hago la pregunta. ¿Qué enseñanza podemos ver en esa porción que he leído sobre el propósito del tropiezo de Israel? Que era para salvación. Correcto, así es. El propósito era la entrada de los gentiles al plan de salvación. Bien. Muy para que bien, después Supimos. se sintieran mal. vamos. Veamos acá. ¿Qué quiere dar a entender Pablo con el verso 16? ¿Alguien que lo lea el verso 16? Si las tribus son santas, también lo es la masa restante. Y Ajá. si las raíces también lo son las... Vale, muy bien. Ahora, ¿qué quiere dar a entender Pablo acá? Cuando dice si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Vaya, para saber qué es lo que quiere dar a entender, veamos qué significa primero. Aquí Pablo está trayendo a memoria lo del Antiguo Testamento, especialmente lo que sale en el libro de Números, capítulo 15, del verso 17 en adelante. Vaya, fíjense. Veamos la primera parte del verso 16. Si las primicias son santas, Primicias. también lo es la masa restante. Fíjense que allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 15, verso 17 en adelante, sale esto de que cuando los israelitas hacían pan, apartaban un pedazo de masa y esto lo consagraban al Señor, lo daban de ofrenda al Señor. Entonces, si este pedazo era consagrado,
este pedazo de masa estaba representando a toda la masa. Al resto. Ujú. Ajá, estaba representando a toda la masa. Entonces, si si Dios aceptaba esta ofrenda, era claro que estaba aceptando a toda la masa, ¿verdad? Sí. Va. Luego pone, 16, 16, ¿dónde está 16? Aquí. Luego pone, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La idea es la misma. La idea es la misma. Esas dos ilustraciones de la masa y de la raíz y la rama, la idea es la misma. Ujú. Si Dios ha tomado de ofrenda y ha aceptado las primicias, tanto de la masa, y ahí como dice la raíz, entonces tanto el pedazo de masa como la raíz están representando todo lo demás. El pedacito de masa representa toda la masa y, Ujú. y la raíz va representando toda la rama. Todas las ramas. Ujú. Vale. Ahora, ¿cuál es la aplicación que hace Pablo aquí en Romanos? O sea, ¿qué quiere dar a entender ya Pablo aquí en Romanos con ese verso? Vaya, si las primicias son santas, toda la masa es santa. Entonces, ¿quiénes fueron las primicias? Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, si Dios tiene un plan en ellos, entonces el plan, ellos estaban representando a todo el pueblo, El resto. ¿correcto? Ujú. Estaban dando a Todas todos. las tribus. Sí, o sea, si Dios tenía un plan con ellos, o sea, ese plan es para todo Israel, Todo Israel. ¿sí? Y sigue vigente. Igual, la raíz y la rama. La raíz representa las primicias. ¿De dónde viene? Ujú. Ah, ¿de dónde vienen? Sí. De los patriarcas, a quienes se les dieron las promesas. ¿Quiénes son las ramas? Los israelitas, que están en el pueblo de Israel. Vaya, esa es la aplicación que da Pablo en el verso 16. Le está diciendo, bueno, si Dios, porque aquí acaba de hablar, fíjese lo que acaba de decir. Vamos, acaba de decir, porque si, hablando de Israel, porque si, vamos a ver, estamos en el 15, va. Porque si Sí. su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión si no vive entre los muertos? Está hablando de que si Israel ha sido excluido y que por la exclusión de ellos ha alcanzado bendición a todo el mundo, ahora imagínense que no será cuando vuelvan a ser injertados, dice. Y luego por eso explican de que si las primicias son santas, también lo son la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. En otras palabras, si Dios tenía un plan con las primicias, que en este caso eran con los patriarcas, es claro que este plan va para todos, porque ellos estaban representando a todo el pueblo, Ujú. ¿verdad? En otras palabras, las promesas, los pactos y el plan entero de Dios que se le dio a Israel desde las primicias sigue vigente. Ujú. Sí, sigue vigente. Va, pasemos al verso 15. ¿Qué significa el olivo y su raíz para la vida cristiana? Vaya, veamos el verso 15. Vamos a irlo leyendo vamos, el verso 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, va, verso 17 sería entonces, porque ya explicamos el 16. Sí. Verso 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, me detengo aquí. ¿Quiénes representan las ramas que fueron desgajadas? El pueblo ¿Cuál pueblo? de Israel. Muy De bien. Israel. Aquí hay un detalle bien importante. Las ramas que fueron desgajadas son el pueblo de Israel incrédulo.
Los que me creyeron. Sí, el pueblo de Israel incrédulo. Los israelitas incrédulos. Porque las promesas eran para ellos, sí. Pero no creyeron, fueron desgajadas. Entonces, y tú, siendo olivo silvestre, ¿a quiénes representa el olivo silvestre? Los que obedecieron, que creyeron. Vaya. Pues sí, los mismos que desobedecieron cuando dice olivo silvestre fueron los que se fueron injertados, vea, Ah, ajá, ¿y quiénes son ellos? los gentiles. Muy bien, ahí está. O sea, ya tenemos las ramas que fueron desgajadas, fueron Israel incrédulo. Los que fueron injertados son los gentiles crédulos, los que creyeron, ellos fueron injertados. Vaya, vamos a ver. Entonces, en otras palabras, lo que aquí está dando a entender Pablo es todas las promesas, todas las promesas que se dieron desde un inicio, que fueron para Israel, pero llegó un punto que Israel no creyó, entonces fue apartado del plan de Dios Solo tenerlo ahí. y entonces llegó ese plan para los gentiles. Los que creyeron, ellos han sido injertados. No sé si me estoy dando a entender hasta el momento. Yo me salí un tito, hermano, porque me estaban llamando, pero ya regresé. No, también que se me fue. Va, veamos. No sé si me estoy dando a entender. Sí, yo estoy entendiendo, Va, muy bien. Yo también. Entonces, verso. creo. Ajá. Entonces, pues si Hasta lo algunas entendí. fueron desgajadas, ya vimos quiénes son, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas. Ya. ¿Sabe? Ah, qué molesta esto, ¿verdad? Eso es lo que creo. Con los que creyeron, incrédulos. No lo digo, fue, Leyendo algo, hermana. sí, es lo que me está explicando él. Dice que, Ah, Bueno, sigamos. ¿Me escuchan? sí. Sí, hermano, sí. Ah, sí, muy bien. Entonces, como aquí está diciendo de que ahora que han sido injertados, como aquí está diciendo que han sido injertados, ahora gozan o son partícipes de la raíz y de la rica savia del olivo. En otras palabras, ahora los gentiles son partícipes de las promesas que se les dieron a los patriarcas Ay, está y todas las perfecto. bendiciones. Ajá, pero ¿cuáles fueron las promesas que se les dieron? Y estas promesas son en Cristo, fíjense. Porque a los patriarcas se les prometió que iba a salir una gran familia. Va a ser una gran familia. Pero no solo una familia física, sino que también espiritual. Tal como lo leímos anteriormente en la carta de Romanos, de que somos hijos de Abraham por fe, o sea, de esa gran familia. También se les prometió la tierra, la famosa tierra prometida, pero también hace referencia a la eternidad que vamos a tener. Igual. Y también se les prometió que iban a ser en ellos benditas todas las naciones. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Jesús. Entonces, ahora todos nosotros somos partícipes de ello, de todo eso, ¿verdad? Es por eso que hace esta advertencia. En el verso 18 hace esta advertencia. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, o sea, bien has dicho, así fue. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino témele,
Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, así tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué entienden por esto? Esto que acabo de leer. No se enorgullezcan, no se ensoberbezcan, porque si no, No, si, no, si con las no ramas crean. naturales no tuvo, ¿cómo le llaman? Misericordia. Ajá, no tuvo misericordia, mucho menos con ustedes. Con ajá, el injerto. Ajá, el injerto, mucho menos con ustedes que son los injertos. Así que si no permanecen, ustedes también serán cortados. ¿Qué entienden ahí? Cuando dice cortado, Ajá. Vamos a ver, primero hermana Yuli y luego hermana Gladys. Vamos a ver, ¿qué entiende de eso, hermana Yuli? Es decir, si nos estamos vanagloriando nosotros por lo Ajá. que ya que somos Vamos a ver, hermana Gladys. Hermana Yuli está bien, no hay que vanagloriarnos, pero hermana Gladys, ¿qué piensa de eso que hemos escuchado? es que cuando dice que van a ser cortados, ¿verdad? Ajá, ahí A eso está. se refiere. Cuando va a Ahí ser está. cortado. Ajá. Ajá, ahí está. Entonces, yo pienso que cuando habla de cortado, es que pues nos vamos a así como desgajar, desprender de Dios, Ajá, no estar en comunión con Dios. ahí se A entiende. la separación, ¿verdad? Que se habla, Ajá. separados de Dios. Como dije que separados de Él no podemos hacer nada, ¿vea? Vaya, vamos a ver. Fíjense que como estamos pensando ahorita, muchos malinterpretan también este texto y lo Sí, agarran de base para decir que la salvación se pierde. sí. O que los Porque, matan a uno. ajá, eso, Muere uno. así lo interpretan. Sí, Porque sí se está hablando de salvación, sí se está hablando de la participación en la salvación, pero también se habla de desgajar que no se mantienen en ya. la fe. Eso es lo que habla ahí. Entonces, todos lo eso interpretan mantener así. en fe. Pero este pasaje se puede comprender cuando revisamos el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Sencillo. Primero, no se está hablando de individuos. No se está hablando de un creyente que es cortado. No, no se habla de individuos. Segundo, se está hablando de grupos. Se habla de Israel como pueblo. Y se habla de gentiles como grupo. ¿Quiénes fueron desgajados? ¿Cuáles fueron las ramas desgajadas, dijimos? Israel Los, incrédulo. Los que no creyeron fueron desgajados. Entonces, el mismo Israel. ajá, o sea, el pueblo de Israel, los, Dentro de ellos mismos, los que no creyeron, los los que no creyeron. desobedientes. Ah, correcto. Pero recordemos que ya había habido un remanente que sí creyó. Eso sí, Sí, injertado. sí, sí. Pero aquí, como no está hablando de individuos, sino que como grupos, ahí habla del grupo de Israel incrédulo. Ellos fueron desgajados. Ah, pues, cuando venimos a los gentiles, la oportunidad, la bendición de salvación ha llegado a los gentiles. ¿Quiénes son injertados? Los que creen en el mensaje. Entonces, pero cuando dice los va a desgajar, no está hablando de los cristianos genuinos. Está hablando del grupo de gentiles que ahora tienen la oportunidad de ser salvos. Tienen la oportunidad de conocer a Cristo, pero si no creen, entonces no van a formar parte del plan de Dios. El plan de Dios. ¿Sí? Así. El plan de Dios es salvación. 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 La salvación llegó a Israel. Los que no creyeron fueron desgajados, o sea, fueron apartados del plan de Dios. Momentáneamente. Porque ya vimos de que... Y el otro jueves vamos a ver que van a ser restaurados. Momentáneamente fueron apartados con un propósito. Ahora, este plan llega a los gentiles. Aquellos, aquellos que no crean, aquellos que no lleguen por fe, esos ya no van a ser parte del plan de Dios porque no creyeron también.
Pero los que creyeron, ellos siguen ahí injertados. ¿Por qué razón? Porque Dios los sostiene. Eso es lo que dice ese pasaje. No sé si me doy a entender, aunque sea un poquito. Sí, sí, sí. Va. Entonces, a eso se está refiriendo. Y luego, luego dice el 23. Y aún ellos, refiriéndose a Israel, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, si los de israelitas dejan la incredulidad y creen, van a ser injertados. Ujú. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Ujú. Aquí Pablo lo que dice es que Dios ha hecho algo sobrenatural, porque para empezar está hablando en términos agrícolas. Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo agrícola y Ujú. estaba muy relacionado con cualquier tema agrícola, en este caso los injertos. Los injertos se hacen de árboles de la misma especie. Entonces, vamos a simplificar. Vaya, los injertos se hacen con árboles de la misma especie. En otras palabras, si alguien quiere injertar un manzano a un olivo son como aceitunas. Y de ahí es que sacaban el aceite de oliva y lo usaban para el templo, para el fuego y cosas así. Va. Pero si agarran un manzano y insertan olivo, eso no funciona. Es inconcebible, no tiene lógica. Es como que si nosotros queramos hacer un injerto de, de meterle una rama de aguacate a un palo de mango. Eso no va a funcionar, ¿verdad? No va a funcionar. Pero Pablo dice que Dios hizo algo sobrenatural. Agarró de un olivo, le ha injertado un olivo silvestre. Esto para determinar que no tenía nada que ver el uno con el otro. Pero lo injertó y lo hizo. En otras palabras, el evangelio es un escándalo. ¿Por qué razón? Porque es algo sobrenatural que injerta al plan de Dios algo que no estaba dentro del plan de Dios en un inicio, que era para Israel. Ahora, claro, el plan de Dios sí estaba restaurado a toda la humanidad. Pero aquí, como está hablando a gentiles, le está aclarando que no hay por qué jactarse, porque todo lo hizo Dios, no lo hizo la persona. La persona no puede decir yo hice esto para lograr la salvación, no, lo hizo Dios. Entonces, por eso Pablo aquí habla de eso. Contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. O sea, no hay que jactarse. En resumen, y ya para terminar, por el tiempo se nos acabó, ya para terminar. Israel fue endurecido, tal como lo vimos en la reunión pasada. Israel tropezó, pero con un propósito, para que la salvación llegara a los gentiles. Es de propósito. ¿Por qué razón? Porque Pablo explica de que desde un inicio Israel ya fue santificado para el plan de Dios, por medio de las primicias. Y ahora, por ese tropezo que Israel tuvo, ahora nosotros somos injertados en el plan de Dios. Por eso, ¿cómo fuimos injertados? Por la fe, creyendo en la obra de Jesucristo. Fuimos injertados. Por la fe somos injertados. Por eso, no hay que jactarnos, no hay que enorgullecernos, porque nosotros no hicimos nada. Dios lo hizo todo. Hizo una obra sobrenatural. Nos insertó donde no podíamos ser insertados, pero Él sí lo hizo. Y luego, las ramas originales, va a venir el tiempo donde van a ser injertadas cuando abandonen su incredulidad, ¿verdad? Así que ya como para finalizar o para concluir, podemos decir lo siguiente.
que este pasaje que hemos leído nos recuerda que el plan de Dios es perfecto y lleno de gracia. Israel tropezó, los gentiles recibieron el Evangelio y todavía hay esperanza de restauración para Israel. Esto nos enseña que, primero, humildad. Nadie puede jactarse porque todos dependemos de la fe en Cristo. Amén. Segundo, esperanza. Dios siempre abre puertas para restaurar a los que parecen alejados de Él. Aquellos que parecen alejados de Él, siempre hay esperanza para que Dios los restaure, siempre y cuando se acerquen a Él. Así Y es. tercero, es nuestra misión. Nuestra vida de fe debe provocar deseo a otras personas de conocer a Cristo. El olivo de Dios sigue vivo y nosotros somos parte de Él por la fe. Permanezcamos en Cristo y seamos testimonios de su bondad. La gloria Amén. y honra sea para nuestro Señor.